Muy bien. Tenemos lo que es el tema del periódico y la revista. Ese es el tema del día de hoy. El periódico y la revista. Bueno, ¿Qué vamos a asignatura, profe? español, mi amigo. Español. Entonces vamos hablando de lo que es el periódico. Pues el periódico nosotros lo utilizamos para nombrar, se utiliza para nombrar a la publicidad que se edita y que se distribuye con regularidad. El periódico en sí es una publicación de periodicidad constante, de ahí su nombre. O sea, el periódico puede ser publicado diariamente, o sea, todos los días. Puede ser publicado una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes también. Va a depender. Generalmente es diario con el propósito fundamental de que se informe objetivamente a la ciudadanía, o sea, a la población de los acontecimientos más importantes que suceden recientemente, ya sea a nivel local, a nivel internacional. Y los periódicos pertenecen a lo que se conoce como prensa escrita y son un medio de comunicación y de difusión. Y aquí tenemos un ejemplo, que Holanda inunda Barcelona con 50 de sus dibujantes. Solo por ponerle el ejemplo, cómo está, por columnas, por secciones, en eso se divide el periódico. Entonces copiamos todo este concepto de acá.
¿Ah? Letra F, mira aquí. Ya terminé, profe. Cami, no terminé el... ¿Ah? Mire todo lo que pasa aquí.
Diferencia entre aquí. Ya terminé, profe.
Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces aquí teníamos las partes del periódico, ¿verdad? El tipo de retícula, de diagramación que maneja un periodista. Un periódico es modular. La primera plana, mis amigos, es toda aquella portadota donde sale el Heraldo, la Tribuna, y por lo general dice usted, mueren tantas personas. Esas son las primeras planas que venden aquí en nuestro país. Para el día de ayer, la primera plana que vendían, el Motagua le ganó 2-1 al Olimpia. Primer round. Bueno, es lo primero que usted ve al comprarlo, la primera plana. En este normalmente se encuentran fotografías de un hombre baleado, que eso pasa en nuestro periódico. Usted mira fotografías de un hombre que se accidentó, de un hombre que lo fueron a tirar allá al barranco, de un hombre que lo metieron preso, de un auto hecho trizas, como el del domingo, de donde murió una señora, lastimosamente, con una niña, más otras 2 personas, porque hubo un accidente, o los cortes de energía que han sido planeados en nuestro país. El día jueves no habrá luz en tal lugar, anuncia la EH. Tarararara. Y de ahí la portada es la parte más importante del periódico porque un buen titular puede marcar la diferencia entre adquirir, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos las partes del periódico en la portada. Entonces aquí está parte del periódico, que es la portada. Mire, esto sería la primera plana también. Tienen la fecha, siempre tienen la fecha, los datos técnicos, el nombre y logotipo, en este caso el Heraldo, podemos decir, el periódico, el precio de 8 lempiras del periódico en nuestro país, por lo que ustedes dicen 8 varas, 8 pesos, pero en sí es 8 lempiras. Los datos técnicos nuevamente, la cabecera, aquí donde va el título del periódico, el titular de la noticia del día, o sea, en la primera plana, como les decía, ahorita también pueden decir Israel bombardea la franja de Gaza o Hamas disparó 1.000 cohetes en tantos días a Israel. Foto de la noticia del día, o sea, la foto más importante. Como decía ahí, un hombre baleado, un auto hecho trizas. Otras noticias destacadas las ponemos en las partes inferiores y los titulares de otras noticias destacadas los vamos poniendo aquí a los costados. Y también cabe recordar que hay bastante publicidad en el periódico. Profe, ¿puedo ir a ver el agua? Sí, vaya, tome agua y cuando regrese copia todas estas partes del periódico. Vamos, Ángel, vamos copiándolas. Estas son las partes de la portada de un periódico. Mi cabecera.
Ya, profe. De la noticia de... Muy bien, Ángel. Vamos a esperar a que finalice Richie. Titular de otras noticias. Ya terminé, profe. Muy bien, vamos a avanzar. Secciones del periódico. ¿Cuáles son las secciones del periódico? Léame la primera sección. El periódico se divide en secciones como, lea la primera, Ángel. Política internacional. Recoge los hechos políticos ocurridos en el extranjero. Su información es internacional. Ok, pon atención. Recoge los hechos políticos ocurridos en el extranjero. Su información es internacional. Vuelva a leerla, por favor. Política internacional. Política internacional. Recoge los hechos políticos ocurridos en el extranjero. Su información es internacional. Muy bien, siga Richie. Política nacional. Recoge la actualidad política del país al que pertenece el periódico. Vamos a ver. Recoge la actualidad política del país al que pertenece el periódico. Vuélvalo a leer, por favor. Política nacional. Recoge la actualidad política del país al que pertenece el periódico. Muy bien. Siga Ángel. Economía. Economía. Recoge los hechos que hacen referencia al mundo de la economía, bolsa, finanzas, mercado, empresas, etc. Su información es nacional e internacional. Vuélvalo a leer. Economía. Recoge los hechos que hacen referencia al mundo de la economía, bolsa, finanzas, mercado, empresas, etcétera. Su información es nacional e internacional. Ok, escucha. Economía. Recoge los hechos que hacen referencia al mundo de la economía. Bolsa, finanzas, mercado, empresas, etc. Su información es nacional e internacional. ¿Ok? Esa lectura debe ser un poco más rápido, pero siempre respetando lo que son los signos de puntuación, en este caso las comas. ¿Estamos? Bueno, siga Richie. Cultura. Recoge las noticias culturales, teatro, cine, música, televisión, bellas artes, radio, libros, etc. Recoge acontecimientos nacionales e internacionales. Muy bien, siga Ángel.
Laboral. Laboral. Informa sobre temas relacionados con el trabajo, empresas, actividades sindicales, conflictos laborales, huelgas, etcétera. Su información es a nivel nacional. Siga, Rixi. Sucesos. Recoge información sobre accidentes, delitos, Catástrofes. catástrofes, Catástrofes. Catástrofes. catástrofes naturales, etc. Local. Recoge información referida a la localidad o área de mayor influencia del periódico. Deportes. Recoge información deportiva, campeonato, récords, etc. Ok, aquí era donde estaba lo del Olimpia y el Motagua. Bueno, entonces, estas son algunas de las secciones del periódico. Entonces las vamos a copiar. Vamos, un poco rápido para avanzar. Suceso. Recoge información sobre accidentes, catástrofes. Local. Recoge información referida a la localidad o área de mayor influencia del periódico. Deporte. Recoge información deportiva con campeonato récord. Terminé, profe. Yo no.
vamos, Rixi, para que avancemos. Vamos, que nos hace falta lo de la revista. Sucesos. Sucesos, accidente, delito, catástrofe. Terminó, Rixi. Yo veo terminar ya. Vamos, Rixi. Vamos, Rixi. Radio local.
¿Qué información deportiva? Ya, profe. Muy bien, y ahí tenemos siempre entre las secciones educación, que recoge noticias referentes al mundo de la enseñanza, como ser las escuelas, las universidades, pedagogía, etcétera. Luego tenemos lo que son las ciencias, que recoge información sobre investigación y temas científicos en los últimos descubrimientos, como ser la vacuna, en este caso de la COVID-19. La religión, referida a las noticias de las diferentes comunidades religiosas, la fe, las iglesias, etcétera. Y la sociedad, pues recoge los hechos protagonizados por el hombre en su vida social, también recoge aquellos que no tienen ninguna catalogación específica. Y la opinión se refiere a la tribuna abierta que incorpora diferentes opiniones sobre temas de actualidad, desde colaboraciones periodísticas destacadas, políticas o figuras destacadas de otros campos, hasta la opinión o criterio del propio lector, lo cual se ve reflejado a través de las cartas del director, perdón. Y la editorial es la sección que recoge la postura u opinión del periódico ante un hecho, suceso o cuestión determinada. Bueno, entonces vamos a copiar todas estas otras secciones. Vamos. Editorial, sección que recoge la postura u opinión del periódico ante un hecho, suceso o cuestión determinada. Ya, profe.
Editorial. Muy bien, Ángel. Vamos a esperar a que finalice Rixi. Profe, voy editorial, profe. Muy bien, ya casi. Ya. Pero pues voy por ante un hecho. Ya, profe. Muy bien, la función del periódico. Utiliza los recursos del lenguaje escrito para cumplir la primera finalidad del periodismo, que es informar. Por ello, su principal característica debe ser la objetividad, es decir, la presentación de los hechos según ocurren. O sea, no debe alterarlos. Aunque en la práctica la mayor parte de los medios de comunicación dan a la información un enfoque particular con la intención de influir en sus lectores. Además de informar, el periodismo opina y critica o transmite los puntos de transmite los puntos de vista transmite puntos de vista de determinados grupos sociales o políticos. Bueno, y con eso vamos a finalizar lo que es el tema del periódico. Vamos. Pro- Está copiándolo, Ángel. Ocurren aunque en la práctica. Comunicación dan a la información un enfoque particular.
Lecturo. Lectura, además de informar, el periódico opina y Además de informar, el periodismo opina y critica. transmite los puntos de vista de determinados grupos sociales O políticos. Ya, profe. Terminé, profe. Muy bien, muy bien. Bueno, nos quedamos hasta ahí con el espacio español. Dejamos de compartir.